días a todos. Bienvenidos al Monasterio de San Miguel de los Reyes, sede de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Hoy contamos con más de 350 acompañantes que vienen del IES del Grau, de Valencia, del IES Llombai, de Borriana, del CEU San Pablo, de Moncada, del IES Ausías Marc, de Manises. Ya me extrañaba a mí, digo, qué raro que no... del Colegio Niño Jesús, de Valencia, del IES Doctor Faustí Barberá, de Alaquàs, y del IES Les Alfàbegues, de Bétera. Bueno, Lola Mascarell nació en Valencia en 1979, es periodista, es profesora de lengua castellana y literatura, precisamente en el IES Les Alfàbegues. Ha dirigido entre 2008 y el 2012 los talleres de creación literaria de la Universidad Politécnica de Valencia, fruto de cuya labor es un libro, Palabras en el Yunque, Memorias de un taller de escritura, un ensayo sobre su experiencia en dichos talleres literarios, una obra que además fue publicada en el año 2012. Aprovecho la ocasión para comentar que la Biblioteca Valenciana está preparando para el último trimestre de este año talleres de creación literaria, una forma de, digamos, de completar el círculo lectura, escritura, creación. En 2010 publica su primer poemario, Mecánica del prodigio, en la prestigiosa editorial valenciana Pretextos. Muy pocos años después obtiene el premio Internacional de Poesía Emilio Prados, otorgado por la Diputación de Málaga y el Centro Cultural Generación del 27, con el libro de poemas Mientras la luz, también editado en Pretextos el año pasado, el año 2013. Y bueno, pese a su juventud, muchos de sus poemas ya han sido recogidos en diversas antologías y revistas especializadas. Doy la palabra a Lola. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a la biblioteca y por vuestra presencia también. Yo siempre he pensado que los lugares, las casas, los espacios no son solamente cosas, sino que de alguna forma en las casas y en los espacios que se han habitado, por donde ha pasado gente, siempre queda algo de ese tránsito y de esa gente que ha pasado por allí. Supongo que vosotros también pues, alguna vez habréis percibido esa sensación de que pues, una habitación donde ha estado alguien a quien queréis o a quien apreciáis, pues todavía tiene algo de esa persona, no son solo unos muros. Y todo esto lo digo porque estar aquí para mí es muy especial, primero porque es una biblioteca y a mí las bibliotecas me gustan mucho, y por otro lado porque en esta mesa es donde he tenido yo la suerte de ver, de escuchar y de conocer a algunos de mis escritores favoritos, con lo cual ocupar el mismo espacio y sentarme aquí en esta mesa y en esta silla donde estaban ellos, pues a ver si se me pega algo. Y es también un día muy especial para mí, aparte de por el espacio, también por la fecha, pues porque como ya sabéis, os lo habrán contado, hoy se celebra el Día Mundial de la Poesía y bueno, yo creo que mis dos vías profesionales o mis dos amores en la vida, por un lado es la educación y por otro lado es la poesía. Entonces, celebrar el Día de la Poesía con alumnos de secundaria y de bachillerato pues me parece también una ocasión muy importante. Me habían comentado que antes de empezar el coloquio que podía hablar un poco de lo que, en fin, de lo que quisiera. Podía hablar de lo que quisiera. Lo lógico es que hablara de poesía, pero mientras me preparaba las palabras, pues pensaba que la verdad es que es muy difícil intentar definir la poesía, porque creo que la poesía es algo que se queda fuera cuando es justo lo que se queda fuera cuando intentas definirla, ¿no? En cuanto intentas meterla en un coto, ya la poesía es lo que no está ahí dentro, ¿no? Y bueno, me he acordado que explicándoles y preparando a mis alumnos que han venido también a este encuentro para la charla, pues les intenté también, les puse un trocito de una película que seguro que os sonará, que se llama El Club de los Poetas Muertos, porque a los profesores de lengua y literatura nos gusta mucho ponerla. Y bueno, pues en esta película hay un momento que el profesor les intenta explicar qué es la poesía. Y bueno, les dice a sus alumnos que, bueno, primero les hace destrozar un libro donde se intenta definir la poesía y medir y tal, y después de este acto así de destrozar un libro, de romper las páginas donde se intenta decir esto, pues el profesor les dice que la poesía que es
la poesía habla de la vida y que la poesía de alguna forma es la vida porque, pues bueno, el derecho está muy bien, el comercio, las ciencias, la medicina, todo es muy importante y hace falta médicos, abogados, etcétera, etcétera, pero realmente a nosotros lo que nos preocupa cuando cerramos la puerta de clase no es eso, nos preocupa pues nuestros amigos, nos preocupa pasárnoslo bien, nos preocupa no estar tristes o estarlo si toca, y la poesía habla de todas esas cosas, por tanto pues la poesía no se puede definir porque la poesía es un poco como la vida. Y entonces había pensado, por si acaso luego no tenía ocasión, y si hay tiempo, pues recitaros un par de poemas, porque ya que soy poeta, pues creo que es lo mejor que puedo hacer por explicaros qué es la poesía para mí. Entonces he preparado 2 o 3 poemas antes de que empecéis vosotros con las preguntas, que también las puedo responder con algún poema, o sea que todo puede ser. El primer poema que os quería leer es un poema que siempre leo también cuando estoy con alumnos, porque bueno, es un poema que habla de ese momento en el que uno está en el colegio. Yo creo que en los poemas siempre hay huellas de otros, igual que en las casas hay huellas de la gente que pasó por allí, pues en los libros, en lo que escribimos también hay huellas de otra gente. Entonces, bueno, en mi poesía hay huellas de muchos, pero hay huellas también de uno de mis escritores favoritos, que es Antonio Machado, que también os sonará, porque también os hablarán de él vuestros profesores. Y bueno, en este hay un poema que yo tengo pues de cuando yo estaba en el colegio, este momento que estás ahí aburrido en clase, que no te estás enterando de nada de lo que dice el profesor porque estás pensando en otra cosa, y además está lloviendo y es invierno y las gotas caen en los cristales. Y entonces hay un poema que se llama Recuerdo infantil, de Antonio Machado, que justamente habla de ese instante. Y yo siempre que estaba en clase, en un momento parecido, pues me acordaba del poema. Y quizá con ese poema en la cabeza y con otras cosas más, escribí este poema que se llama Verbo amar. Sumidos en el orden de ese ensayo que más tarde será la edad adulta, dispuestos en metódica cohorte de fósiles pupitres, nos fuimos aprendiendo de memoria las 3 conjugaciones. En medio del cuaderno, entre sus hojas, brillaba el verbo amar, que era el primero, troquel de los siguientes, patrón al que se unen en comparsa el resto de las voces. Y todos, obedientes, repetimos su extraña sucesión de aconteceres. Yo amo, tú me amas, él te ama. Hundidos en unánime bostezo, has amado, amarás, serás amada. Y nada sucedía, apenas el crujido de los folios surcados por el lápiz. Afuera la voz ronca del otoño decía su plegaria, su pálido murmullo de hojarasca uniéndose a las voces. Yo amo, tú me amas, él te ama. Retazos del idioma indescifrable que solo contenían el aire de ese rezo que cantaba. Sentados todavía en esa escuela, perpetuos bachilleres de la vida, seguimos recitando un trabalenguas. Yo amo, tú me amas, él te ama. Has amado, amarás, serás amada. ¿Es muy largo? No, está muy bien. Leo 2 o 3. Muy bien, muy bien. Bien. Hay otro poema que os quería leer, que viene también al hilo. Bueno, el otro día estuve en Sevilla recitando unos versos junto a otro poeta, José Saborit, y preparamos un recital a dúo y bueno, el primer poema que recitamos se llamaba Hoy. En aquello, pues en ese mismo momento de, bueno, ¿y ahora qué digo cuando me pongo aquí me vino al hilo justamente, y siento ser reiterativa, un proverbio de Machado que decía, hoy es siempre todavía, porque también lo decía Ortega y Gasset, ¿no? Cuando le intentaba explicar a sus alumnos qué era la metafísica, que es una cosa muy rara, les decía que bueno, que lo único de lo que tenemos certeza que existe es el ahora. Lo que sucedió ayer pues está en nuestra cabeza, pero en principio ya no existe, y lo que haremos dentro de un rato cuando salgamos de aquí pues también está en nuestra cabeza, pero no. Entonces, que solo teníamos certeza del hoy. Y bueno, yo creo que vosotros además, porque yo siempre les digo a mis alumnos que a vuestra edad uno todavía es inmortal. Es inmortal porque de alguna forma, por la conciencia del tiempo que se tiene, que es distinta a la del adulto, pues
pues parece que tenga todo el tiempo todavía, ¿no?, por delante. Y de eso va este poema que en cuanto lo encuentre os lo voy a leer. Hoy. Una vez hubo tiempo y un mundo todo en orden abrigado por la dulce promesa de un mañana. Hubo un tiempo de fe en esa quimera que es el tiempo del tiempo, el venidero, el que no ha de alcanzarnos pero brilla feliz por no tocado. Una vez fui capaz de todo el tiempo, incauta poseedora de un botín de jornadas infinitas. Y hoy todo lo daría por ser una vez más la que camina al son de su alegría sin cuidados, la que pasa silbando y se le vuelan los pies y la razón y el pensamiento, aquella que se fue, que irá, que anda sin tiempo entre las cosas, como si un viento fácil, imprudente, la llevara más lejos de sí misma. Y bueno, no me quiero alargar mucho porque sé que queréis preguntar, pero tenía dos poemas que he elegido también y que creo que os iban a gustar. Además, están dedicados a personas que están aquí. Bueno, uno, intentando definir la poesía, porque aunque yo diga que no me gusta definirla, pues uno siempre intenta, no, la poesía es esto, la poesía es lo otro, cuando luego te das cuenta de que justo la poesía es lo que no es, ¿no? Pero pues una cosa que ya no la poesía, sino la literatura, porque yo creo que sirve pues para poder detener el tiempo, ¿no?, para poder pararlo, para poder hacer que lo que hemos vivido dure más, ¿no? Por ejemplo, esta mañana, cuando venía hacia aquí, vosotros lo habréis notado ya también, ¿no?, que las flores de los naranjos y los azares están ya empezando a soltar su aroma y que es un aroma muy peculiar. Yo cuando lo aspiro siempre pienso que ya está aquí la primavera, ¿no?, y enseguida el verano, las vacaciones y todo eso. Y bueno, cuando venía hacia aquí me ha venido una varada de azares y he tenido un momento de reflexión que ha durado muy poquito en el que he dicho, qué día más bonito, ¿no? Está la primavera, está el sol fuera, huelen los azares, yo voy a leer poesía a un sitio donde me gusta ir, voy a poder a lo mejor llegar a algún alumno o explicarle algo o emocionar a, no sé, había un sinfín de cosas y durante un segundo ese pensamiento me hubiera gustado poder cogerlo con un alfiler y pincharlo, ¿no?, en un corcho y que se quedase ahí detenido. Y bueno, eso me pasó una vez también con un atardecer. El poema se llama Te lo he dicho 1000 veces. No huyas, no te marches con la brisa, que tú tienes la culpa de este cielo ingrávido y perplejo de septiembre, esta luz en declive que atardece por todas las esquinas. Nada tienen que ver las estaciones con este cielo claro que oscurece, con este cielo ingrávido y perplejo pintado sobre el lienzo de la tarde con un azul tan limpio que hasta duele. No quieras evadir tu servidumbre, autor irresponsable de un cielo que parece de mentira. No eludas tu pecado, yo te nombro culpable del instante prodigioso, del índigo destello, del mágico color de este crepúsculo. No digas que este albor no es tu delito, tú eres el artífice de un tiempo bruñido de fulgores y sonrisas, un tiempo en que rodando se suceden las horas de la siesta y del paseo, cerúleas e irreales como el cielo que tiñes con el haz de tus pestañas. Por todo, por la luz, por el invierno, por esta apoteosis de la tarde, por este cielo ingrávido y perplejo manchado de un añil escandaloso, por todo, te condeno. Vagarás sin descanso entre los versos de esta oda celeste y desvelada, cautivo del poema en que celebro la azul impunidad de tu distancia. Y para terminar la lectura y que empecéis a preguntar ya, vosotros sabéis lo importantes que son las madres también en nuestras vidas y bueno, mi madre ha recorrido media Valencia para venir aquí a verme y hay un poema en el primer libro que está dedicado a ella.
Yo recuerdo que, a mí entre las cosas raras que me gusta hacer, como escribir poesía o dar clase, está también coser. Me gusta coser, hacer ganchillo, las labores. Y yo creo que me gusta mucho porque esa actividad era una actividad que yo pude compartir con 3 generaciones femeninas de mi familia, que eran mi abuela, mi madre y yo. Entonces, pues recuerdo, si pienso en un momento en el que estemos las 3 juntas, que fueron muchos, hay un momento que es un momento en el que estamos las 3 cosiendo y pienso que ese hilo con el que estamos cosiendo, pues de alguna forma es una metáfora de ese otro hilo al que nos une a nuestras madres, ¿no? Cuando todavía no hemos salido de sus barrigas o de sus tripas y que también se le llama cordón. Y con esa metáfora del cordón umbilical y del hilo escribí madejas, que lo voy a buscar directamente en el índice. Y que dice así. Bueno, sí que os quería explicar antes porque quizá vosotros nunca habéis devanado una madeja. ¿Sabéis? Bueno, devanar una madeja es una actividad bastante aburrida. Resulta, yo no sé por qué, que los ovillos con los que se hacen los jerseys y tal, pues no los venden en forma de ovillo, los venden en forma de madeja. Y las madejas pues son una especie de, pues en fin, de círculo así de lana, que si tú coses directamente cogiendo del hilo, pues se te acaba enredando y es un follón. Entonces, primero, antes de tejerlo, hay que convertirlo en un ovillo. Entonces, para convertirlo en ovillo se necesita una niña, una hija a la que puedas explotar y que tenga brazos a poder ser, y entonces la madre te pone la madeja ahí en los brazos y entonces ella te va enrollando el ovillo y tú estás ahí pensando en tus cosas, a veces te despistas y tu madre te riñe, pero tú estás ahí y al final pues te hace un ovillo. Y cuando hablo de devanar madejas, que es la actividad que me hacía hacer mi madre, hablo de ese momento. Luego estaba muy bien porque de ese ovillo mi madre me hacía un abriguito, un suéter, un tal, o sea que la beneficiada era yo, pero... Madejas. Sentadas frente a frente, en desafío, cautivas del silencio y la paciencia, nos vamos devanando en el invierno. La tarde se detiene entre mis brazos, saetas infantiles, molinos obedientes girando embelesados en torno a la maraña de hilos torpes. El rítmico compás de nuestro lance me enseña la mecánica del tiempo, el fin de cada vuelta, un nuevo inicio. De pronto tu voz dulce me interrumpe, me saca de mi ensueño giratorio. Un nudo repentino y obstinado detiene el recorrido de la hebra, la réplica textil de aquel cordón que una vez enhebró nuestra existencia. Y luego, tras la pausa, entre bostezos, seguimos deshaciendo la madeja, retruécano espiral de la memoria, bramante de la danza en el que oscilan tus manos y las mías. Sentada en mi sillita, atenta y asombrada, observo cómo crece entre tus dedos la magia del ovillo, el cálido refugio de esa prenda que es copia indumentaria de tu abrazo. Bailamos sin movernos y entre tanto la luz se deshilacha en la ventana, recorre, leve y gris, nuestras siluetas, unidas por la rienda de un latido, el eco pertinaz de nuestra sangre. Y ahora es cuando tenéis que hablar vosotros. Mi nombre es Rocío y vengo del IES Les Alfabegues y mi pregunta es ¿qué sientes cuando das por concluido un poema y cómo sabes que realmente lo has terminado? Bueno, pues eso es una de las cosas, gracias, me alegra que me hagas esta pregunta. No, la verdad es que es una pregunta chula porque el otro día estaba pensando justamente en ella, ¿no? Que yo recuerdo como muy emocionante el momento de acabar de leer un poema, cuando yo empecé a leer poesía y recuerdo con mucha esa emoción de acabar de leer un poema y decir, ¡hala! Esto parece que lo haya escrito alguien para mí, parecía que me estaba hablando, ¿no? El poeta a mí. O cómo ha podido decir esto, ¿no? Y entonces cuando escribes poesía, la sensación de cuando escribes un poema que te gusta, porque yo escribo todos los días,
Escribo como quien entrena fútbol o atletismo o algo de esto, me gusta escribir a diario. Y claro, como podéis comprender, todos los días no salen cosas buenas, porque si no mis obras serían ya pues infinitas, no cabrían en un tomo. Pero cuando escribes, sí que es verdad que hay algo difícil de explicar, que lo sientes cuando terminas de escribir un poema que te gusta. Y entonces sientes ahí como un, no sé, como un subidón de energía, como un chute de poesía o algo parecido. Ahora, el problema es saber que está terminado, porque ¿cómo saber que algo está terminado? ¿Cómo no añadir? Yo siempre pienso también en la pintura, ¿no? ¿Cómo sabes que un cuadro ya está terminado y que no le tienes que poner una pincelada más o una florecita más en el árbol o una hoja más o una nube más en el cielo? Y entonces pues, juegas un poco con la intuición, ¿no? Con la intuición y con con un sexto sentido o con un cierto olfato. Sí que es verdad que hay poetas que luego se pasan la vida terminando sus poemas y nunca los terminan, ¿no? Pero bueno, sí que hay que llegar a un momento que decir, muchas veces ya lo das por cansancio, ¿no? Dices que ya no puedo más, o sea, ya estoy cansada de este poema, pues ya lo dejo aquí y bueno, y en esa forma se queda. Hola, soy Andrea y soy del Instituto Fausti Barbera. Y mi pregunta era, ¿cuáles son los escritores que han influido en su creación literaria? Bueno, pues como te puedes imaginar o como os podéis imaginar, hay muchos y muy diversos. A lo largo de la vida, además, uno va cambiando de gustos y va pasando por distintas etapas. Cuando yo estaba en el instituto, por ejemplo, me gustaban mucho los poetas del 27, que supongo que habréis estudiado alguna vez. Pues estaba Alexandre, estaba Lorca, Cernuda. Sin embargo, esos gustos pues, luego fueron cambiando progresivamente. No todos tampoco son poetas, también hay narradores. Entonces, quizá por simplificar, porque es que es la pregunta que nos hacen siempre a los escritores, que está muy bien y que respondemos 1000 veces, pero que nunca la respondemos igual. Entonces, por simplificar un poco la cosa, sí que os comentaría, pues, por ejemplo, uno de mis escritores favoritos cuando me estaba formando literariamente, y no es un poeta, aunque ha escrito poesía y no me gusta, es Julio Cortázar. Julio Cortázar fue para mí el escritor que me hizo pensar que la escritura no era algo que hacía una gente muy seria y trajeada y aburrida, sino que la literatura podía ser algo divertido que hacía la gente de carne y hueso y normal, ¿no? Entonces, yo compré un libro de Julio Cortázar cuando tenía 18 años, había acabado estaba en lo que era segundo de bachillerato antes, que se llamaba COU, y me dieron un premio. Junto con este que me han dado, los 2 únicos premios literarios que me han dado en mi vida, me dieron un premio en el instituto. Yo me presentaba todos los años, pero lo perdía siempre. Pero ese año me lo dieron, no sé por qué, debí de ser la única que se presentó. Y con el premio era un vale para ir a una librería. Y entonces me compré varios libros y uno de esos libros fue Rayuela, de Julio Cortázar. Fue un libro que al principio me dejó fuera, pero luego se convirtió en uno de mis libros de cabecera que he leído muchas veces, porque es un libro que no hay que leerlo de principio a fin. Es un libro que se puede ir leyendo dando saltos y que de un capítulo te mandan a otro. Y entonces esa forma de entender la literatura como algo no serio, sino como un juego, fue muy importante en mi formación literaria. Luego hay otras cosas de Cortázar también muy interesantes, pero esto fue importante. Ahora, en el ámbito de los poetas, pues bueno, ahí ya sí que la lista sería muy larga. Me gustan mucho los clásicos. Me gustan los clásicos, pero creo que hay que leerlos cuando ya tienes cierta edad, porque es verdad que el léxico que utilizan, o sea, las palabras que utilizan los poetas pues, del siglo XVII, pues a veces, aunque hablan de las mismas cosas que nos pasan en el siglo XXI, pero a veces no utilizan las palabras que mejor entendemos. Entonces los clásicos me gustan mucho, pues Quevedo es uno de mis favoritos. Si me acerco más al siglo XX, pues ya os he dicho que Machado también estaría ahí en mi... de hecho, fui a ver su casa en Sevilla estos días que he estado y me emocioné bastante viendo simplemente la plaquita donde había estado Machado. Y bueno, y luego en la actualidad pues hay un montón de poetas en lengua castellana que no voy a enumerar pues por no dejarme a ninguno fuera. Hola, me llamo Eliseo y vengo del Colegio Niño Jesús y mi pregunta es, ¿qué te impulsó en escribir poesía? Pues
Lo cuento siempre, pero como vosotros no me habéis escuchado nunca, pues os lo puedo contar. En realidad la que me impulsó fue mi abuela. Ya os he dicho que lo de la poesía tiene mucho que ver con la vida. Y bueno, mis alumnos esto ya se lo saben, pero resulta que, bueno, vosotros sabéis y utilizaréis seguramente estos cuadernos de vacaciones que se llaman Vacaciones Santillana. Y un verano, en este cuaderno de Vacaciones Santillana, entre los múltiples ejercicios que había uno que te daba el pie para escribir un poema. Y el pie para escribir un poema eran 3 versos, el primero tenía que llevar la palabra ayer, el siguiente hoy y el siguiente mañana. Y entonces yo empecé a escribir el poema ayer, no sé qué, no sé cuántos, hoy, tal, 9 mañana. Y no tuve bastante con 3, me enganché. Y ya seguía ayer, hoy, mañana, y me puse ahí a sacar una ristra de versos. Y entonces supongo que pues, muchos adultos de mi casa lo elogiarían, pero cuando lo vio mi abuela pues se emocionó mucho, y entonces me dijo, que tú escribes poesía. Y entonces me compró un cuadernito de corcho, además como si lo estuviera viendo, con un lacito amarillo, un poco cursi, y me lo regaló y me dijo, esto es para que escribas tus poemas. Y entonces yo ahí ya tomé conciencia de que escribía bien y ya pues no he hecho otra cosa, porque me lo habían dicho que escribía bien y me gustaba hacerlo, o sea, se daban las dos cosas, porque si me hubieran dicho, qué bien barres la cocina, aunque me lo hubieran dicho muchas veces, no lo hubiera barrido con el mismo gusto con el que escribo poesía. Buenas, soy Laura, vengo del Instituto del IES El Grau y la pregunta es si le gustaría que algún músico compusiera una canción con alguno de sus poemas y si es así, ¿qué músico le gustaría que lo hiciera? Sí, no, difícil. A ver, esta es parecida a la de los escritores, pero más difícil todavía. Porque la de los escritores la había pensado antes, pero esta no. Bueno, de hecho ya hay un músico que lo ha hecho y entonces pues por aquello, bueno, es un músico que se llama Antonio Selfa, que toca la guitarra muy bien y que además de escribir sus propias letras y sus propias canciones, lo que hace es coger poemas que le gustan y ponerles música. Entonces pues ha musicado a Agustín García Calvo, a Isabel Escudero, bueno, a un montón. Y hace poquito pues me dio la sorpresa de que había cogido un poema mío que se llama Olivo y le había puesto música. Y de hecho debe de estar por ahí por la red el poema musicado y bueno, pues sí, me hizo mucha ilusión y además yo creo que la poesía y la música son primas hermanas y tienen que estar siempre de la mano. Ahora, pues sí, ¿qué autor me gustaría que musicara un poema mío? Pues creo que no la puedo contestar porque me resulta muy difícil. No. Elegir uno, ¿no? O elegir a alguien que pudiera hacerlo. Sí. Hola, me llamo Raquel y vengo del CEU San Pablo y le quería preguntar que cómo ve usted el panorama de la poesía actual y si existe alguna tendencia. Bueno, el panorama de la poesía actual lo veo muy bien. No tanto a lo mejor en cuanto a lectores, pero sí en cuanto a escritores. Yo creo que ahora mismo en España y más concreto en Valencia, pues contamos con una cláusula de escritores, de poetas muy buenos, tanto en lengua castellana como en lengua valenciana. O sea que en ese sentido la poesía está gozando de plena salud. Ahora, tendencias poéticas, bueno, pues ya sabéis que esto de la historia, del análisis de la literatura es un poco raro, ¿no? Porque siempre lo tienes que estudiar a posteriori, ¿no? Sí que se puede decir pues que yo sí que veo a lo mejor dos tendencias entre una poesía, pero que han existido siempre, ¿no? Una poesía quizá más vanguardista, en el sentido que es una poesía que busca más experimentar con las palabras y una poesía quizá que busca más la claridad de poder decir cosas y que las cosas sean más legibles. Quizá estarían esas dos tendencias en lo que es poesía joven actual, ¿no? Pero tampoco, vamos, digo esto como podría decir otra cosa. Soy Xenia y vengo del Instituto Ausias March y quería preguntarte que si alguna vez te has planteado escribir narrativa o teatro. Pues sí,
Sí, la verdad es que me lo he planteado y me lo planteo. Soy muy buena lectora, punto. Soy muy buena lectora de poesía y soy muy buena lectora de narrativa breve. Me gusta mucho el cuento. Soy peor lectora de novela, aunque leo muchas y tengo muchas novelas predilectas. Pero hasta hace un par de años o 3 dirigía en la universidad un taller de narrativa justamente, y un poco pues instigada por ese taller, por dar clases, intentar explicarle a la gente pues cómo escribir o cómo leer un relato, me entraron ganas de escribir y bueno, yo he escrito cuentos también siempre, o sea que no solo he escrito poesía. El teatro lo veo más difícil, el teatro me gusta más la interpretación que la escritura, aunque no se descarta que se pues escribir algo alguna vez, pero la narrativa sí que me interesa y me gustan bastante los cuentos breves. Buenas, soy José Manuel y vengo del CEU San Pablo. Mi pregunta era, ¿cómo cree que influencia Internet en la poesía actual? Bueno, en general, yo creo que Internet, de alguna forma, podría entenderse como el enemigo de la literatura. Hace un ratito me preguntaba una periodista que por qué creía que era importante celebrar el Día de la Poesía, y le he contestado que yo creo que la poesía es una forma de resistencia. Es una forma de resistencia y de revolución. No porque la poesía hable de cosas revolucionarias, sino porque en estos tiempos donde los de arriba nos mandan a qué velocidad tenemos que ir, que es una velocidad bastante rápida, y nos dicen dónde tenemos que mirar y cómo tenemos que mirarlo y a qué hora tenemos que estar frente a la televisión, etcétera, etcétera, creo que la poesía, que es algo que te invita a pararte, a mirar, a pensar, a disfrutar de la lentitud, pues es una forma de resistencia y de rebelarse contra el poder establecido pues del capital, que es el que nos dice que consumamos mucho, que lo consumamos rápido, que los mejores placeres son los de usar y tirar. Y frente a eso yo creo que la poesía pues plantea que no, que lo manufacturado, lo hecho a mano, lo lento, lo despacio, pues tiene más valor, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues creo que Internet y poesía no son... estarían un poco en lugares contrarios. Sin embargo, y respondiendo a la pregunta, no me voy a poner apocalíptica con Internet. Evidentemente, Internet es también una herramienta muy útil y todos utilizamos Internet, y es una herramienta de difusión de la cultura, si se sabe utilizar, muy, muy valiosa. De hecho, y más para la poesía, ¿no? Porque un poema se puede leer en Internet. Yo no me pondría a leer un libro en una pantalla. Me cuesta mucho, de momento no, pero sí que leo poemas en una pantalla, o sea que justamente Internet para la poesía es se puede buscar un entente cordial entre las dos cosas. Vale. Soy Alicia y vengo de la Ausiàs March. ¿Qué te gusta más, ser profesora o poetisa? Esa es la más difícil, ¿eh? Voy a hacer un ranking, luego os diré, tú has preguntado la más difícil, no, pero esta es difícil. Vamos a decir que voy a recurrir a una anécdota también. ¿Os acordáis que os he dicho al principio que aquí estuvo sentado un escritor que me gusta mucho? Se llama Luis Landero, que lo podía haber dicho también cuando me habéis preguntado por mis escritores favoritos. Y entonces Luis Landero tiene un librito que habla de un tipo que se llama Manuel Pérez Aguado, a quien va dedicado el libro que saqué del taller. Y entonces este señor tiene un problema porque es lector, es escritor y es profesor. O sea que es una cosa más, tú me has dicho profesora o escritora, ¿vale? Profesora, escritora y lectora. Y entonces lo que le pasa es que él dice que eso es una trinidad, ¿no? Es un hombre que son 3 cosas, y que esa trinidad está en crisis. Porque, claro, lo que le gusta al escritor no le gusta necesariamente al profesor, y lo que le gusta al profesor no le gusta al lector, y entonces ahí hay un poco, muchas veces discuten, ¿no? Nosotros no somos un bloque, somos muchos dentro de nosotros, y entonces pues, dentro de esos muchos pues a veces no hay acuerdo. A veces estamos todos de acuerdo en algo, pero a veces lo que piensa uno. Entonces, por esa vía te diría que yo creo que es que no puedo decir a quién quiero más, si a mi madre o a mi padre, pero sí que creo que de alguna manera las dos cosas son necesarias. A lo mejor si no fuera poeta tampoco me gustaría dar clase,
¿no? Se quedaría un poco la cosa ahí en esa imposibilidad de que la poesía o la escritura tira de la profesora y la profesora tira de la poeta y están un poco ahí hermanadas. Hola, buenas tardes. Me llamo Juanjo, soy del Niño Jesús y quería preguntarte qué opinión te merece a ti el rap. Bueno, pues me encanta el rap. De hecho, me parece... bueno, pues podría haber... Mira, me vais dando ideas para la pregunta de los músicos, ¿no? Quizá, pues Nach, por ejemplo, me parece un rapero, o sea, me parece un poeta que, además de hacer poesía, pues hace música y que lo mezcla todo, ¿no? De hecho, ha sacado hace poco un disco, me parece, donde justamente habla de la poesía. O sea, es un disco de rap que habla de la poesía. Entonces, la opinión que me merece el rap en general, porque ni soy especialista ni puedo hacer aquí ninguna disquisición, habrá grupos malos seguro, habrá grupos buenos, habrá gustos de una cosa o de otra, pero en general sí que me parece que es, primero, el género musical que más cerca está de la poesía en cuanto a ritmo y en cuanto a rima, aunque toda canción es siempre un poema. No sé si habéis hecho alguna vez el experimento de coger una canción que os guste y ponerla o sacar la letra en internet o escribirla vosotros y os salen los versos, ya contáis. Y si os ponéis a contar, los que habéis estudiado ya la métrica y la rima, os ponéis a contar sílabas y todo mide lo mismo. Lo que pasa es que el rap, al tener quizá menos aparato musical, en ese sentido, pues necesita apoyarse más de esas dos cosas que son el ritmo y la rima. Entonces, bueno, me merece una opinión como alguien aficionado a la música muy buena y como profesora también excelente, porque creo que muchas veces a través del rap podemos llegar a vosotros de una manera más sencilla y más directa. Hola, soy Gabriel y vengo del IES El Grau y quería preguntarte si un poeta nace o se hace. Sí. Bueno, estaba esperando este momento, era una pregunta que esperaba desde hacía rato. El poeta nace o se hace. Además rima y, bueno, pues supongo que la respuesta también la imagináis un poquito, ¿no? Porque todos tenéis aptitudes, todos sabéis lo que son las aptitudes y todos tenéis cosas que os gusta hacer, ¿no? Entonces, pues por no seguir poner un ejemplo que quizá entendéis mejor, pues sabéis que hay gente que le gusta el fútbol y que entrena fútbol porque tiene una predisposición, porque le gusta, porque ha nacido en fin, porque es ágil, tiene un cuerpo pues, preparado para esto, con más facilidad y entonces pues, se dedica al fútbol, pero si no trabaja todos los días, ya puede tener un chute maravilloso, ya puede tener una técnica fantástica o puede tener visión de juego que luego no sirve para nada, ¿no? Si no trabaja. Entonces, pues claro, ¿el futbolista nace o se hace? Pues las dos cosas. Pues el poeta está un poco también ahí, ¿no? Te gusta, es algo que te gusta desde pequeñita, ya lo he dicho, y luego, pues, porque escribir poesía no es una cosa que uno coja y diga, ¡hala! La luz de la inspiración, voy a escribir un poema y lo escriba y se le acabe y se quede ahí luego cansado. No, uno cuando escribe un poema lo escribe, luego piensa que hay otra palabra que podría quitar ahí, la quita, pone la otra, luego eso no le gusta, luego el poema lo tira, lo vuelve a escribir y la verdad es que es mucho trabajo también, no solo una habilidad o una aptitud. Hola, soy Clara y estudio en el Colegio CEU San Pablo. Me gustaría preguntarle cómo motivaría a jóvenes como nosotros a escribir poesía y qué nos recomendaría. Bueno, pues para motivarlos pues hay múltiples actividades, pero yo creo que vosotros, por la edad que tenéis y por yo creo que uno está más agarrado a la vida o tiene más expectativas sobre lo que es la vida y lo que la vida le puede deparar cuando es más joven, ¿no? Luego todo eso existe también, hay que conservarlo, por supuesto, pero se va quizá temperando o matizando, ¿no? Entonces la poesía habla de las cosas que a vosotros os interesan. O sea, la poesía no es una cosa que os sea ajena. La poesía habla de lo que a vosotros os preocupa. ¿Qué os preocupa a vosotros? Aparte de aprobar y todo eso.
pues quizás el amor, ¿no? La amistad, los momentos en los que sois muy felices, los momentos de intensidad en los que estáis haciendo algo, el disfrute ante una pieza musical cuando estáis en un concierto, cuando veis una película y se os escapa la lagrimita o la carcajada, ese tipo de cosas, el rato que estáis en el parque y que no pasa nada, pero estáis con vuestros amigos y estáis ahí sentados, sabéis que estáis juntos y que os quedan muchas cosas por hacer importantes, de eso es de lo que habla la poesía. Entonces, la manera de motivaros es justamente deciros que la poesía no está tan lejos de lo que a vosotros os interesa. Lo que sí que es cierto es que generalmente, pues por los sistemas de estudios que nos tocan, a veces explicamos una poesía que, aunque habla de esos temas también, no entendéis. No entendéis porque no tenéis recursos. Entonces, quizá lo que propondría, por aquello de que nos recomendaría, sería autores recientes que estén escribiendo poesía ahora y que quizá puedan conectar con una sensibilidad más parecida a la vuestra. Soy Abril, vengo del Llombay y tengo 2 preguntas. La primera es que el hecho de ser mujer suele estar infravalorado a la hora del trabajo. ¿Cómo te influye eso a ti en la poesía a la hora de escribir y si eso se te remunera más? Y segunda, si alguna vez has hecho llorar a alguien con algún poema tuyo y si no es así, ¿a quién te gustaría hacer llorar? ¿Me repites la segunda, por favor? Sí. Que si alguna vez has hecho llorar a alguien con un poema tuyo y si no es así, ¿a quién te gustaría hacer llorar? La segunda es muy fácil. Mi madre. Las madres ya sabéis que lloran mucho. Entonces esa es fácil, pero me gustaría no hacer llorar a nadie, al contrario, me gustaría que alguien cuando lee un poema se le dibujara una sonrisa que no le cupiera dentro de la cara, eso es lo que me gustaría. Pero bueno, yo también alguna vez he llorado y me he sentido feliz llorando mientras leía algo porque me he emocionado. Esa es la segunda, que es la más fácil. La primera, bueno, pues sí, además muy pertinente. Yo creo que hay que tener conciencia de que efectivamente todavía vivimos en un mundo donde hay desigualdades entre hombres y mujeres muy importantes, cada vez menos, pero desafortunadamente las hay. Y bueno, todos vemos en los telediarios y en las noticias pues casos de mujeres que cobran menos en determinados sectores profesionales o que son despedidas, pues en fin, todos sabemos un poco cómo está el asunto y creo que de eso también nos encargamos mucho los profesores y los medios de comunicación, de que pues las nuevas generaciones tengáis conciencia de ese problema, pues para que no se repita. Ahora bien, de ahí a pensar que somos iguales, pues tampoco, bendita diferencia, ¿no? Menos mal que los hombres y las mujeres somos distintos y que cada uno tenemos pues nuestra sensibilidad, nuestras manías, nuestras virtudes, etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo de la poesía, ¿cómo se vive eso? Pues es verdad que hay muy pocas poetas mujeres anteriores al siglo XX, incluso la mitad, si me apuráis, ya casi rozando el siglo XXI, pero sí que es cierto que hoy en día no hay ningún problema. Sí que es verdad que la mujer ahora, la mujer que escribe o la mujer poeta tiene que andar un camino que todavía no han andado otras, o que si lo han andado lo han tenido que hacer desde el ocultamiento, porque mujeres poetas ha habido seguro siempre, pero no estaba bien, ¿no?, que una mujer se dedicase a esto y entonces pues lo escondían o lo hacían desde su... Mira, al final irán saliendo poetas preferidos. Una de mis poetas preferidas, que el otro día lo comentaba con una compañera, es Emily Dickinson. Emily Dickinson es una mujer que no salía de su casa, que nadie sabía que... Bueno, su familia y tal sabían que escribía, pero no publicó nada en vida ni tuvo ningún éxito y ella pues era un poco autodidacta, no salía mucho de su casa, lo que le gustaba era leer y escribir. Y bueno, Emily Dickinson hoy es una de las poetas más importantes a nivel mundial y para mí es una poeta excelente, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ser mujer y poeta pues tiene su dificultad, porque es una cosa que no se ha hecho habitualmente o que cuesta un poco, pero también tiene sus ventajas, porque al ser menos las mujeres poetas, pues tenemos también otra situación en el... Pero bueno, no soy nada partidaria de hacer... Me gustaría, desde mi punto de vista reivindicativo, que estas preguntas llegara un momento en el que dejasen de hacerse, ¿no? Y pudiésemos, pues, que fuera lo mismo, ¿no?, que fuera un hombre poeta que una mujer poeta.
Hola, soy Sonia, estudio en el CEU San Pablo y me gustaría preguntarle que qué se siente al leer una crítica sobre su obra, tanto si es buena como si es mala. Pues, bueno, siempre que lees una crítica te gusta, porque quiere decir que alguien ha leído tu libro y uno publica libros para poder establecer un diálogo con las personas que lo leen, ¿no? Entonces, si lees una crítica de alguien que responde a lo que tú has escrito, pues siempre es muy enriquecedor. Y luego está muy bien que sean buenas porque te da mucha alegría y tal, pero sobre todo yo creo que prefiero aquellas que contienen un poco de crítica de algo negativo, ¿no? En el sentido en el que es la forma en la que puedes aprender y mejorar. Si todo el mundo te dice que lo haces todo muy bien siempre, pues ya no aprendes nada, ¿no? Porque ya como ya lo sabes todo. Sin embargo, que alguien te diga pues que puedes mejorar en alguna cosa es lo que te incentiva a seguir aprendiendo y a seguir evolucionando y a no estar estancado. Entonces, bueno, sin que sean unas críticas devastadoras de estas que te hunden en la miseria, pues siempre está bien que la crítica, siempre que veo una crítica que contiene esas dos caras, me gusta bastante. Hola, soy María Amparo Navarro, del Dr. Fausti Barberá, y quería preguntarte qué opinión tienes sobre que se encarcelen a raperos y poetas por sus escritos. Bueno, pues me parece que en la época en la que vivimos, aunque no debería haber sucedido en ninguna época, me parece muy mal, ¿no? Cualquier atentado a la libertad de expresión me parece siempre un horror, sea el encarcelamiento de un poeta o de un rapero, o sea la censura que se ha practicado durante mucho tiempo en muchos ámbitos de la vida, ¿no? La consecuencia extrema de este intento de coartar la libertad de expresión es la cárcel, o incluso, si me lo pones peor, ¿no? La pena de muerte, que pues hay muchos casos. Hace poquito, si estáis alguno de vosotros en segundo de bachillerato, pues estábamos viendo habréis estudiado Miguel Hernández, por ejemplo, y habréis visto pues justo, ¿no?, como una de las consecuencias de esa actitud de pensar que uno no puede decir lo que quiera cuando lo tiene que decir. Y bueno, sabréis lo que le pasó a Miguel Hernández y lo que le ha pasado a tantos poetas y escritores a lo largo de la historia y a tanta gente, pues músicos o gente que se ha dedicado. Entonces me parece que tenemos que luchar por evitar que en ninguna parte del mundo esto siga sucediendo y que podamos hablar y decir lo que pensamos siempre. Dos últimas preguntas. Bueno, yo tenía ahora dos preguntas, pero bueno. Soy Víctor, vengo del IES Les Alfábegues. Quería preguntarte si tienes un lugar favorito a la hora de escribir y en caso afirmativo, ¿cuál es? Y ¿de dónde sacas tú la inspiración a la hora de escribir la mayoría de tus poemas? Bueno, pues te las puedo casi responder las dos en una, porque lugares favoritos para escribir, bueno, hay escritores que pueden escribir casi en cualquier lugar. Yo la verdad es que nunca he hecho la experiencia de bajarme a escribir a un bar, aunque me gustaría, porque hay escritores que escriben en bares o en trenes, bueno, a veces sí que se me ocurren cosas cuando estoy por ahí, por el mundo, pero generalmente escribo pues en mi despacho, ¿no?, en una mesa donde esté mi ordenador y prefiero que haya una ventana cerca, ¿no?, si puede ser, una ventana que tenga unas vistas bonitas o que se vea un trocito de cielo. Yo vivo en Valencia, pero tengo una casa también en la Pobla de Vallbona, una casa de campo, un chalet, y entonces, bueno, allí también, que allí no me hace falta ventana porque ya me siento en la terraza y lo tengo todo, ¿no? Entonces, sobre todo que sea un lugar que tenga vistas a algún sitio desde el que se pueda mirar y que haya silencio, que haya un ordenador, y con eso ya estoy bastante satisfecha. Y bueno, la inspiración viene un poco por ahí, porque yo creo que, bueno, la inspiración está, ya os he dicho que no creo que sea algo que te viene de repente y te atraviese como un rayo y te haga escribir, sino que es una cosa que vas trabajando, pero sí que yo creo que para mí la inspiración muchas veces está en lo que veo, en lo que está fuera de mí y en la naturaleza, en el exterior, ¿no? Entonces, pues una fuente de inspiración mía muy importante es la relación que se establece entre eso que yo miro y lo que hay dentro de mí, ¿no? Y cuando coincide sentimentalmente esa relación, pues a veces escribo algún poema. Hola, soy Rubén del IES Ausiàs March y quería saber su opinión sobre la rima blanca y si es la que mayormente utiliza. ¿Sobre?
La rima blanca. Vale. Bueno, si habéis leído algo mío ya veréis que yo no rimo, aunque me gusta mucho la rima. Es un poco, quizás esto va un poco con modas también, ¿no? La verdad es que cuando escucho un poema que está muy rimado me parece antiguo, pero bueno, antes que habéis dicho lo del rap, pues la verdad es que cuando escuchas el rap que está hiper rimado, ¿no? Me parece muy bien. Yo cuando escribo tengo ahí como la manía de que no rimen los versos, pero sí que midan. Por un lado, sí que los acentos estén colocados en un lugar determinado, aunque esto no lo pienso, normalmente me suele salir por el propio ritmo de la música. Si os gusta el rap, pues sabréis que esto de rapear llega un momento en el que puedes improvisar, ¿no? Que no hace falta que pienses cuánto te mide el verso, sino que tú te pones la música y te va saliendo. Pues un poco eso. Y luego también sí que me gusta la rima asonante, ¿no? Dentro del mundo de la rima la prefiero cuando coinciden, y sí que la suelo utilizar bastante, cuando coinciden solo las vocales. Muchísimas gracias a todos y a Lola por estas brillantes respuestas y brillantes preguntas. Y ahora, quien quiera, seguro que quien quiera, Lola le firmará el libro que hayáis con una dedicatoria, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias.